¿Qué roba mi bendición? ¿Qué está robando mi bendición? Y voy a iniciar contándoles por qué surgió, ¿verdad? Porque creo que es importante que lo sepamos. Em, Resulta que hace unos meses, y sí ya fueron un par de, bueno, por lo menos fueron creo que mes y medio, ¿verdad, pastor? Más o menos. Si no es que más. Resulta que nos dimos cuenta de que acá en el jardín de la casa hay bueno, ya había un árbol, no es un árbol, sino es una mata de plátano, ¿verdad? De hoja de plátano. Yo estoy aquí más o menos desde el mes de noviembre y un poquito a finales del mes de noviembre. Y pues en ese momento cuando venimos a recoger un poco la hierba que estaba ahí, mi papá me orientó en algunas cosas y él también vino a limpiar otras. Dentro de las cosas que se hicieron a esa mata de banano, de plátano, bueno, todavía estamos seguros si es plátano o banano, pero se le cortó, digamos, el arbolito, ¿verdad? Las hojas que ya tenían. Y de hecho yo todavía le dije en su momento a mi papá, pero ¿por qué lo vas a quitar? O sea, si el arbolito está bonito, ¿para qué lo vamos a romper de ahí si nos está dando sombra? Y él me dijo, no, es que es necesario quitárselo, ¿verdad? Porque si no, pues esto ya dio lo que tenía que dar. Esa fue su frase, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo y pues estaba ahí la plantita, pero eh, por una situación personal que el Señor me ha ido moviendo a que tengo que ir resolviendo, porque pues es una situación que yo tengo que resolver dentro de mí misma y es poner más atención a estas pequeñas cosas, ¿verdad? Porque ese es el asunto, que pareciera que como son pequeñas, uno no les pone atención. Entonces, yo estuve saliendo en muy pocas ocasiones, debo confesarlo, al jardín. Solo me preocupé que estuviera limpio y que estuvieras con la grama limpia, pero muy pocas veces me acercaba a verificar o a ver o a acercarme a los detalles, ¿verdad? Y entonces resulta que la matita de la planta o del plátano está dando, como les digo, no sé si bananos o plátanos, pero está dando en este momento pues sus plátanos. De hecho, son bananos, dice mi mamá. Entonces, está dando los plátanos y de hecho están verdes y ahora me tuve que acercar porque la hoja donde estaban saliendo estaba vencida sobre el suelo. Entonces, tuve que levantarla porque ya se le habían caído como que las otras partes del racimo que estaban saliendo, como que los nuevos frutos se le cayeron porque estaban pegados al suelo y entonces no tenía su espacio para terminar de fluir, ¿verdad? O de salir. Y pues ya ahorita la levanté, ya tiene un poquito más de espacio y es interesante ver cómo el capullito ya está abriéndose otra vez y ya tiene como que de nuevo ya viene la otra parte del fruto. Yo la verdad de que apenas estoy como entendiendo un poquito cuál es el proceso de estas plantas. Si hay alguien por allá que sí lo sepa, en este caso mi papá y medio él me han platicado, pero no al 100%. Si hay alguien que lo sepa o sepa de eso, pues agradeceré que más adelante me lo pueda compartir y contarme cómo es, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esta situación, resulta que yo vengo y le cuento a Larisa y ella me dice, es que, porque esta es la parte importante de todo, ¿verdad? Dentro del tiempo que nosotros habíamos estado acá, esa plantita no había dado fruto. Y entonces, ahora está surgiendo el fruto, pero tú no lo estabas viendo. Y ese es el asunto y por qué surgió este tema. Porque nosotros a veces dejamos, voy a decirlo así, dejamos ir nuestras bendiciones, dejamos que nos roben nuestras bendiciones y también renunciamos a nuestras bendiciones y a veces es porque no estamos poniendo atención. Entonces, voy a comenzar, como les digo, por ahí porque esa era parte de mi testimonio y parte de la razón por la que pues el tema de hoy surgió. Entonces voy a comenzar ya de lleno en el tema. Y la pregunta inicial, porque después de todo esto me pregunté, eso es una bendición para mí porque es un fruto que está surgiendo, pero en general en nuestra vida, ¿qué son bendiciones? ¿Qué es una bendición para nosotros o cómo nosotros la consideramos? ¿Será solamente lo material? ¿Será solamente
lo familiar, digamos, el que esté mi mamá, mi papá o el que tenga, bueno, yo no tengo hijos, pero en el caso de los que son papás, pues mis hijos, ¿qué son bendiciones para mí? Entonces, me fui al diccionario y a la enciclopedia y dice que, que bendecir o una bendición es, el diccionario dice así, alabar, engrandecer, ensalzar a alguien o en algún caso también hablar bien de. Entonces, me impactó muchísimo porque en realidad no está hablando ni siquiera de posesiones o está hablando de objetos o personas, sino que está hablando de, o sea, eso es una palabra, ¿verdad? Entonces, es importante empezar a ver cuáles entonces fueron mis bendiciones. Si yo estoy pensando porque Dios está conmigo y siempre ahí es donde yo me dirijo, ¿verdad? Es Señor, ¿por qué? Porque la pregunta ahí es donde surge, ¿verdad? ¿Por qué estoy perdiendo todas mis bendiciones? Llamémoslo lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué estoy perdiendo todas mis bendiciones si esto está diciendo que es el hablar bien, el alabar, el engrandecer? Pero este es el asunto, que nosotros estamos enfocando una bendición como algo, como un objeto, como una persona, como una situación, en lugar de reconocer que en realidad una bendición es cuando nosotros hablamos de algo bien, cuando nosotros estamos recibiendo o haciendo algo, perdón, cuando estamos haciendo algo hacia algo, a alguien bien. Entonces, me puse a ver un poquito de las cosas y a regresar, ¿verdad? En qué momento yo empecé a ser bendecida, primero por Dios, ¿verdad? Y luego por las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí me hizo recordar o reponer, y voy a empezar por ahí, Jeremías 1:5, para ver quien la pueda encontrar, se lo voy a agradecer. Jeremías 1:5. Sí, gracias, Roberto. Amén. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Muchas gracias, Roberto. Dentro de toda esta anécdota que les estoy contando desde el principio, yo no había caído en cuenta de que hace algunos años, pues ustedes saben que soy maestra, ¿verdad? Y, eh, y por eso me voy a reír, pero para que ustedes también se rían conmigo, se los voy a contar. Resulta que soy maestra de ciencias naturales para los niños de primaria. Entonces nosotros aprendemos, o sea, dentro de la primaria está que los niños tienen que aprender en ciencias naturales muchos de los conceptos básicos en general de las ciencias naturales, ¿verdad? Del cómo nace una plantita, cómo nace un ser vivo, cómo son la estructura de los animales, de las plantas, entre ellas, pues obviamente la estructura de nosotros como los seres humanos. Y a mí me impactó muchísimo de nuevo volver a leer este versículo, porque nosotros como seres humanos o como personas creyentes leemos el versículo y nunca nos detenemos a ver los detalles, ¿verdad? A observar los detalles. Y él dice que él nos formó desde, o sea, él ya nos conocía desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Para poder formarnos, ustedes saben que tiene que haber primero está el feto, ¿verdad? Antes del feto ya se forma el cigoto y antes de que nosotros seamos un cigoto hay células, ¿verdad? Entonces, para mí fue importante regresar hasta ese principio porque entonces quiere decir que el Señor desde el principio, desde que yo era un pensamiento, Él ya sabía lo que tenía preparado para mí. Y desde ese momento Él comienza a hablar bien de mí. El Señor empieza a establecer primero en pensamiento, ¿verdad? El que yo voy a venir a esta tierra, a este planeta, pero Él no me está
preparando y no me tiene en su pensamiento simplemente porque sí, sino porque tiene una razón de que yo sea parte de ese pensamiento. Entonces es bien interesante porque antes de yo ser algo físico, algo que se puede palpar, yo ya fui un pensamiento en el corazón de Dios. Lo podemos ver también incluso con el mismo Jesús en la creación, ¿verdad? Hasta que Jesús vino a esta tierra, pero pasó mucho tiempo, pero él ya estaba, ya existía cuando la creación fue, ¿verdad? Entonces, porque ya estaba dentro del corazón de Dios su creación. Entonces, para cerrar el tema en cuanto a la bendición, Dios comienza a bendecirme desde que soy parte de su pensamiento. Él comienza a hablar bien de mí desde que yo soy parte de su pensamiento. Entonces, más adelante esto es importante porque eh, Él ya tenía un propósito para nosotros. Él conocía que tenía planes para nosotros y eso lo encontramos en Jeremías 29:11. Si alguien lo puede leer, pues también lo voy a agradecer. ¿Ya lo tenés? Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para darnos el fin que esperáis. Ok, gracias, César. Entonces, si yo desde que soy un pensamiento, el Señor ya me está bendiciendo, Él dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Entonces, ¿qué está pasando con todas esas cosas buenas que el Señor está hablando de mí y no están fluyendo, ¿verdad? O yo como persona siento que no están fluyendo. Entonces, ahí viene la pregunta y es, cómo se roban nuestras bendiciones o cómo yo permito que se roben nuestras bendiciones. Entonces, me fui como que despacito tratando de ir analizando algunas cosas y regularmente como hijos, como cristianos, ¿verdad? Voy a generalizar, como cristianos, en primera instancia siempre acusamos al enemigo, ¿verdad? Satanás, de que él es el que nos roba nuestras bendiciones o nos roba lo bueno que el Señor nos ha dado. Y sí es cierto, Satanás es el encargado de hacer esto y esto lo encontramos en Juan 10:10. Si alguien así me van ayudando, porque voy a ver si. Amén. Amén. Gracias. Dale. Gracias. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Susi. Entonces, Satanás, sí, es el encargado de tratar de venir a robar, destruir lo que el Señor construyó en su pensamiento e hizo vida, ¿verdad? Y hizo bien. Sin embargo, hay muchas otras cosas que pueden hacer que se rompa estas construcciones, que se vengan al suelo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Voy a tratar de irlos como enumerando en cómo yo los fui encontrando, ¿verdad? Y pues vamos a ir conversando un poquito con respecto a eso. Entonces, sí, en primer lugar, sí es cierto, Satanás es el que viene a robar y a destruir, pero también hay situaciones en las que yo le doy el permiso y el derecho para que él haga esto. Entonces vamos a comenzar con algunas de las cosas. Esto es lo primero, ¿verdad? Yo le doy el derecho a Él para que Él haga esto, porque Jesús ya vino a dar su vida por nosotros, Él ya pagó nuestro pecado, ya nos dio la salvación, pero hay cosas donde nosotros todavía le damos derecho a Él, a Satanás, para que Él robe estas bendiciones, ¿verdad? Estas cosas que Dios ya habló bien de mí. Entonces, la primera de ellas es la iniquidad.
Creo que esta es importante, creo que todos hemos escuchado mucho sobre la iniquidad, sobre lo que crece torcido, a veces ya no se endereza, sobre el cómo el pecado de mis antepasados no ha sido confesado, no ha sido procesado, y cómo eso sigue todavía afectándonos a nosotros, porque lo hemos escuchado en muchas prédicas. Nos damos cuenta de que todavía hay cosas que hay que soltar, hay que renunciar, hay que abandonar, y a veces están ahí todavía guardadas y no se han dejado ir, ¿verdad? Dentro de ellas podemos con cosas así, porque también me puse a recordarme, ¿verdad?, de muchas veces en que hemos hablado que son cosas bien sencillas y bien simples que se vienen aprendiendo incluso desde nuestra casa, desde que somos pequeños. Hablábamos del cómo nosotros conversamos o hablamos, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, no sé si se dan cuenta que estamos en la familia, ¿verdad? Y de repente, no es que estemos diciendo una palabra antisonante, pero estamos hablando mal. De repente viene alguno de los chiquitos y se tropieza, ¿verdad? Y entonces dice uno, ay, voy a decir esta porque es un poco menos pesada que todas las demás, pero dice, ay, tan menso, ¿cómo se fue a caer, verdad? Entonces, pero ¿de dónde aprendimos la palabra? ¿De dónde la sacamos? Porque esa no nos la inventamos, ¿verdad? O sea, por mucho que nosotros queramos, no es una palabra que nos hayamos inventado en el momento, sino que esa es una palabra que escuchamos de alguien más arriba de nosotros que nos la enseñó, y ese alguien la aprendió de alguien más, y así se va sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el hablar el hablar mal también es una iniquidad, y eso también le da a Satanás el derecho de robarnos y de llevarse nuestras bendiciones. Recordarlo, porque en este momento nosotros somos el presente de lo que podemos hacer para, en nuestro caso, nuestros hijos, en nuestro caso también para hacia nuestros padres, porque aunque pareciera que no, esto también los puede, si yo hago o hablo mal de mis padres, también puede atarlos a ellos. Entonces, sí es un punto de partida bien importante donde yo necesito romper para poder avanzar y seguir, ¿verdad? Entonces, lo primero de ellos son las iniquidades. Otro derecho que yo pues se le da a Satanás, ¿verdad? Es la falta de sanidad. Cuando hablo de sanidad, no hablo de la sanidad completamente, llamémosla física. Sí, claro, yo necesito estar completamente sano de pies a cabeza, porque pues en esta situación en algunos casos lo que hace es que esto me permite a veces hablar mal o no concentrarme en lo que estoy pensando, en lo que de verdad necesito concentrarme. O sea, es importante la sanidad física, pero también la emocional y la espiritual. Así como en las iniquidades, está también la falta de sanidad espiritual, pero hablemoslo de manera individual. Yo ya acepté al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero ¿cómo vivo? ¿Cómo estoy manejándome? ¿Cómo estoy siguiendo lo que Él me está enseñando? ¿Estoy en comunión con el Espíritu Santo? ¿Estoy buscando constantemente al Señor? ¿Qué cosas hay en mi espíritu, en mi alma, que todavía tengo que sanar, que no han sido procesadas, que no han sido arregladas? Como por ejemplo la falta de perdón, la raíz de amargura, las heridas, porque hay heridas, hay traumas. ¿Quién me lastimó que yo no he podido sacar ese dolor de mi corazón? ¿Qué está pasando dentro de mi alma y de mi espíritu que todavía no está sano? Y eso también le da derecho a Satanás para poder aprovecharse de nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque si no estoy sano físicamente, estoy hablando, por ejemplo, es que Dios no me ha sanado de este dolor de mano y ya no lo aguanto, ya es mucho. Y comienzo a quejarme y comienzo a hablar mal. Y entonces
ya dejamos ir nuestra bendición con solo decir algo mal en contra de nuestro cuerpo y en contra de lo que Dios ya hizo por nosotros. También aquí es donde viene la otra parte del tema, porque, bueno, la idea era centrarse ahí, ¿verdad? Cuando hay heridas y cuando hay traumas en nuestro corazón, hay emociones que se sobremultiplican. No sé si me voy a dar a entender. Por ejemplo, el miedo y la ansiedad, que ya vimos en el estudio, pues que el miedo regularmente es una sensación de peligro que llegamos a sentir, pero que es parte de nuestro mecanismo, ¿verdad?, del ser humano. Y también la ansiedad, que nos hace ver la realidad de lo que no es, ¿verdad?, de lo que no existe. Pero estas dos emociones se llegan a multiplicar o se llegan a acrecentar cuando no hay una completa sanidad en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque entonces si, por ejemplo, yo todavía llevo una herida sin sanar con respecto aquí les voy a decir yo, vamos a usar lo más sencillo y común, ¿verdad? Resulta que tuve una pareja, esta pareja me fue infiel y entonces quedé herida, quedé lastimada y no lo sané, no lo procesé. Cuando venga otra persona o una pareja, en ese momento, si eso no está sano, la persona puede venir muy hermosa, muy bonita, muy amable, pero si yo no sané, yo voy a pensar todo el tiempo que esta persona me va a ser infiel. Y entonces eso va a provocar miedo y va a provocar ansiedad, que estas emociones se terminen acrecentando. Resulta que, por ejemplo, aquí hablando de cosas de la casa, ¿verdad? A veces uno también se deja bombardear por las cosas que están afuera y en cuanto a la sanidad, esas heridas quedan marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, un día de repente me regañaron muchísimo y me hablaron muy feo porque dejé encendida la estufa. Entonces, es algo bien simple, pareciera que es bien simple, pero ¿qué pasa? Como a mí me regañaron muchísimo por haber dejado encendida la estufa, porque pudo haber sido un problema muy serio, ¿verdad? Pero la forma en que me llamaron la atención no fue la correcta, eso hirió mi corazón. Resulta que cuando yo vengo en alguna situación donde tengo que estar solo y tengo que tener el cuidado de dejar la estufa de no dejar la estufa encendida, para mí eso se vuelve se potencializa mi sensación de miedo, porque entonces ya no es debo prevenir, el no de apagar la estufa, sino que ya se creció el miedo. Si yo no apago la estufa, además de que puede pasar cualquier cosa, me voy a ganar una buena gritada. Y yo lo digo porque en mi caso yo vivo sola, pero yo pienso en eso, si yo dejo la estufa encendida, ¿qué puede pasar, verdad? Pero se acrecienta cuando hay una herida más allá de la que debería. Entonces, es importante revisar, y con esto cierro el tema de la falta de sanidad, es importante revisar qué cosas hay en nuestro corazón, qué cosas no han sido completamente sanas, porque son las que le dan derecho a Satanás para aprovecharse, porque ¿quién es el que se encarga porque él no se puede meter en nuestros pensamientos como tal? Pero como ya conoce esa herida que no está sanada, él sabe por dónde entrar para poder empezar a meter ideas, para empezar a meter pensamientos contrarios a lo que debería de ser. Entonces, es importante. Y una situación aquí que hay que poner atención es que nosotros nunca vamos a dejar de buscar sanidad, porque también tenemos que reconocer que todo el tiempo van a ir surgiendo cosas y van a ir surgiendo cosas en las que tenemos que tratar, porque no todas van a aparecer, digamos, solo hoy me voy a dar cuenta que tengo una herida y que tengo un trauma, sino eso va a ser un proceso constante. Pero es importante que yo me sumerja dentro del proceso de la sanidad, que me ponga en movimiento, lo hemos estado hablando en estos días, lo conversaba ayer justamente con Larisa, lo platicaba hace unos días con Susel, y así sucesivamente, ¿verdad? Es ponernos en movimiento. Si uno no se pone en movimiento, la herida va a seguir ahí. Y peor porque ni se va a notar.
o se va a notar cuando surja un problema fuerte, ¿verdad? O cuando nos demos cuenta que nuestra bendición se está yendo por algún lado porque no ubicamos. Entonces, estar dentro del proceso de sanidad es importante. Y luego, pues eso le da derechos a Satanás, y el siguiente derecho que nosotros le damos a Satanás, lo dejé de último, pero no es el menos importante, sino que al contrario es el más importante, es que nuestra falta de identidad también le da derecho a Satanás para llevarse nuestras bendiciones. Si yo no conozco que cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, también acepté ser hijo de Dios, también vivo siendo hijo de Dios, y que desde que Dios me comenzó a bendecir desde que yo estaba en sus pensamientos, más adelante todo esto se viene al suelo. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a pensar, ¿cómo me voy a merecer algo tan bueno si en realidad no me lo merezco? Si yo no, ¿qué soy? O sea, uno siempre se hace esas preguntas, no sé, espero que no les haya tenido que pasar, pero a veces en lo personal sí se pregunta uno eso, ¿y cómo es que Dios me puede bendecir con esto si yo no me lo merezco? O sea, yo no siento que soy. Y a veces se nos olvida que simplemente por el hecho de ser hijos de Dios, nosotros tenemos derecho a eso. Tenemos la bendición del Padre con el simple hecho de haber estado en sus pensamientos desde el principio. Ya nosotros tenemos ese derecho como hijos de Dios. Entonces, es importante también entrar a la identidad, verificar cómo nos estamos sintiendo. Si voy muy rápido me dicen por qué. Creo que voy a ir. Entonces, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Me siento de verdad un hijo de Dios o simplemente me siento un entenado o me siento un aparecido en su casa? No, no es cierto. Usted no es un aparecido, usted es una persona que llegó a la casa del Padre y ser el hijo del Padre. Mi papá me molesta mucho porque cuando yo llego a la casa de ellos, ¿verdad? Mi mamá siempre tiene algo para regalarme y siempre tiene algo para darme. Y me dice, es que ya vas para afuera y siempre nunca regresas con las manos vacías. Y entonces, sí, le digo yo, ahora ya le digo así, ¿verdad? Porque antes no, pero le digo yo, pues si papá no soy tu hija, pues no soy hija de mi mamá, entonces yo no me voy a ir de aquí con las manos vacías. Pero entonces, ese es el punto. Si usted sabe que es hija de Dios, o hijo de Dios, usted va a llegar a su casa y va a saber que nunca, nunca va a salir con las manos vacías. Él siempre va a tener para usted más de algo, aunque sea, usted diga, ay, tan chiquito eso, pero no importa, ya es algo que el Señor le dio, ya es algo que el Señor le tenía preparado con el simple hecho de que usted es hijo o es hija de Dios. Entonces, el siguiente derecho que le damos a Satanás es justo eso, el no reconocer que tengo un padre, el no reconocer que soy un hijo de Dios y que Él me creó y me formó, ¿verdad? Que le pertenezco. Entonces, eso para mí, miren, créanme que me abrió un montón los ojos porque, pues como les repito, desde ese momento ya llevábamos un tiempo ahí esperando y el Señor ha venido hablando con respecto a esas cositas, detalles y cosas, precisamente porque uno a veces no tiene conocimiento de esto, ¿verdad? En mi caso no se los voy a negar con cosas como con respecto a las iniquidades, los derechos de la falta de sanidad y esto, pues sí se sabían como tal, porque al igual que la mayoría acá nos hemos sometido a liberaciones, hemos hecho renuncias, hemos aprendido, pero para mí el entender que es un proceso que no va a ser todo resuelto totalmente en el mismo ratito, ha sido un abrir de ojos para que yo misma no le siga dando derechos a Satanás, para que se siga llevando mis cosas, porque esto me va a ayudar a mí a evitar el miedo y la ansiedad y el irme más allá, ¿verdad? Entonces, esto era lo que tenía que hablar con respecto a los derechos a Satanás. Sin embargo, hay 3 cosas que quiero marcar en las que nuestras bendiciones se pueden ir o se las pueden robar
solamente por cosas que yo mismo hago. O sea, que nada, ni siquiera Satanás tiene nada que ver ahí, sino que yo mismo soy la que no, o soy él o la que no tiene no ha puesto atención, lo hace para dejarla así. Entonces, les voy a hablar de 3 que fueron las que yo ubiqué con respecto a dejar ir mis bendiciones, y yo así las nombré, ¿verdad? Dejar ir mis bendiciones, porque no es un robo, nadie se las está llevando, sino que yo solito los estoy dejando ir, ¿verdad? Entonces, la primera es la falta de atención. Esa fue la primera, ¿verdad? Entonces, a veces porque somos desordenados o a veces porque andamos muy afanados por algunas otras cosas que nosotros consideramos muy importantes, o sea, dejamos de poner atención a las demás cosas de nuestro alrededor. No voy a pedirles que vayan al texto porque ya lo conocemos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de él, y es el texto de Lucas 10, 38, 42, la historia de Marta y María cuando Jesús llega a su casa. Y María se concentra y se va a los pies de Jesús y se va a escucharlo, y María se queda enamorada del Señor, pero Marta no. Marta se pone a los quehaceres, Marta se pone a atender a los invitados, Marta se pone a dar vueltas por todas partes. Yo me imagino a Marta súper afanada dando vueltas alrededor de la casa porque no hallaba qué hacer con tanta gente. Imagínense que llega a la casa de alguien y no le puedes decir que no porque es tu vecino, no le puedes decir que no porque es el señor de allá al que le compras el pan, y que llegan a ver a Jesús que está invitado en tu casa y quien siempre tiene las puertas abiertas para todos, ¿verdad? Pero el afán de las cosas que están a mi alrededor me hacen perder la atención de lo verdadero, ¿verdad? De lo real. A mí, por ejemplo, y particularmente en esta situación donde yo tengo que corregirlo, es que me concentro demasiado en decir, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, y nada me quita 5 minutos en salir al jardín y ver cómo va el arbolito. Nada, 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 nada. Entonces, son minutos a veces los que uno necesita. Yo creo que Marta en su momento quizás se tuvo, imagínense que sí tuvo el tiempo para poderle decir a Jesús que si no iba a reprender a María. Entonces, a mí me llamó muchísimo eso la atención, porque dijeron, bueno, en lugar de tomar ese tiempo para el Señor, ¿por qué no se sentó a escucharlo? ¿Por qué no se puso a ponerle la atención que requería, verdad? Porque probablemente las demás cosas se podían hacer después. Entonces, la primera cosa que uno hace para dejar ir su bendición es la falta de atención. La siguiente es el orgullo. Y esta, voy a ver si es Proverbios 16, 18. Aquí voy a ver porque sí lo tenía en la mano. Vamos a ver si lo encuentro rapidito, si no, pues me van ayudando. Proverbios 16, 18. Aquí está. Dice, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Ay, el Señor está diciendo que yo voy a ser una mujer próspera, que yo voy a ser una mujer bendecida, que voy a tener de todo. Ay, pero la señorita como no quiere hacer caso a lo que le están diciendo, simplemente porque a ella se le da la gana, entonces no lo alcanza, ¿verdad? El orgullo es bien, bien fuerte, y lo voy a confesar aquí, y creo que lo voy a hacer porque ya se lo había dicho mi pastora. Un día estábamos hablando por unas plantitas que tenemos aquí, ¿verdad? Y que están bajo mi cuidado. Y yo le decía, es que me duele que me regañes y me enoja. Pero a veces eso es lo que necesitamos, que alguien nos recuerde que necesitamos hacer las cosas y bajar nuestro orgullo para poder hacerlo. Porque por orgullosa de repente, como me regañó, entonces no lo voy a hacer. Pues les estoy hablando como desde mi yo adentro, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer.
¿Y qué más da? O sea, ¿qué va a pasar? Pero fíjense que, caso contrario, cuando uno de verdad baja el orgullo y limita, empieza a darse cuenta que hay cosas que uno no estaba viendo y entonces vuelve a falta de atención, ¿verdad? Porque entonces ahora ya veo que las plantitas que se supone que ya tienen más atención porque ya la señorita bajó el orgullo y entonces ya le puso más cuidados, ahora están dando frutos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hoy les estoy hablando desde mi testimonio, desde mi perspectiva, sabiendo que el Señor es el que hoy en esta mañana, Él es el que está hablando a través de mí, ¿verdad? Y no yo. Entonces, esa es la parte, reconocer en qué momento somos orgullosos y bajarnos, ¿verdad? Y decir, no, relájate, no te enojes, porque pues o sea, no te está quitando absolutamente nada. Y la tercera cosa, que eso es importantísimo porque a veces se nos olvida también esta parte, es la falta de conocimiento. En Oseas 4:6, Dios le dice al pueblo que por falta de conocimiento se perdió. Y es bien interesante ver que a veces, no sé si llamarlo pereza, porque no, a veces no es la pereza, sino que a veces es la falta de interés. Porque yo jamás en mi vida, antes de trabajar como maestra en esta clase, yo jamás en mi vida me había puesto, por ejemplo, a ver cuál era el proceso de crecimiento y de desarrollo de las plantas. Hasta que casi que obligada tuve que aprenderlo porque pues tenía que enseñarle a mis niños, ¿verdad? Y no les podía hablar de algo que yo no conocía o algo que yo no sabía. Entonces me puse a ver e investigar cuál es el proceso de las plantitas. Hoy por hoy yo ya sé que las plantitas necesitan agua, que necesitan tener la tierra nutrida, que necesitan un poquito de sol, que es importante que ya no se dejen, que no las puedo dejar sin verlas, aunque sea, de hecho, hasta hablarles, porque son seres vivos. Entonces, tal vez no es que escuchen porque no tienen oídos, pero sí perciben, o sea, sí tienen vida. Entonces, todas estas pequeñas cositas las tuve que aprender casi que obligada. Entonces, creo que aquí la pregunta sería, ¿en qué cosas estoy dejando ir mi bendición? Porque no lo sé, porque no lo conozco. Justamente ahorita, esta semana, estoy en unos trámites y hay cosas que yo podía hacer mucho tiempo atrás, pero como no sabía que tenía que hacerlo y yo tampoco puse atención en esos trámites, o nunca me interesé por tratar de informarme de esos trámites, entonces no lo hice, ¿verdad? Entonces, a veces eso, el aprender, el conocer, y no es que el Señor nos esté pidiendo que nos vayamos a llenarnos y nos volvamos enciclopedias andando, ¿verdad? No, Él no quiere eso, sino que quiere que conozcamos y entendamos sobre aquellas cosas que Él requiere que nosotros aprendamos. Ayer escuchaba también o recordaba también una parte donde está Dios en la Biblia habla sobre el pueblo judío saliendo de la esclavitud hacia el desierto, ¿verdad? Y luego para pasar a la tierra prometida. Pues todos sabemos que Dios no quería que el pueblo se quedara allí, sino que en el desierto, sino que saliera a la tierra prometida. Sin embargo, es bien interesante ver cómo el Señor los educó, les dio conocimiento estando en el desierto, hasta para cómo ir al baño, porque yo creo que eso sí aparece ahí en la Biblia, porque hasta para cómo ir al baño, de cómo sí debían y no debían, porque habían situaciones de salud que había que cuidar para que su pueblo no se enfermara, porque habían situaciones de alimentos, de trato entre las personas. Entonces, por falta de conocimiento, a veces dejamos ir muchas cosas, ¿verdad? Como les cuento yo en lo personal, me atrasé muchísimo en este trámite por no haberme informado con tiempo y esto me está generando consecuencias más adelante. Una bendición que probablemente pude haber tenido de manera inmediata, llamémoslo así, y no la obtuve en su momento porque estaba desconocida de esta situación. Entonces, las tres formas en las que yo puedo dejar ir mi bendición es por falta de atención, el orgullo y la falta de conocimiento. Y para terminar, ahora la pregunta del millón es,
¿cómo evito entonces que mi bendición sea robada, verdad? ¿Cómo entonces evito dejar ir mi bendición? Y básicamente es hacer todo lo contrario a lo que hago para que la bendición me la roben y y se vaya, ¿verdad? La primera es recordar y la más importante es entender que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Reconocer mi identidad como hijo de Dios, recordar que yo estoy en los pensamientos de Dios desde el momento en el que, antes de que fui creado, ya Él ya sabía qué propósito tenía para mí. A mí me impacta mucho y desde las últimas cosas que quiero dejar por aquí, es que mucha gente de mi generación, por ejemplo, dice, es que yo ya no quiero tener hijos porque vienen a este mundo a sufrir, a padecer y a pasarla mal y etcétera, etcétera. Pero se les está olvidando que el mundo que tenemos lo hemos hecho nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Pero y Dios quiere que nuestros hijos vengan, o sea, herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Entonces, es como bien contradictorio, al menos a mí como hija de Dios, el decir, es que yo, a ver, el decir no voy a tener hijos por elección, porque si Dios ya tiene a mis hijos en el pensamiento, yo no soy quien para decirle a Dios, mira, tú no puedes, tú no vas a ser vivo tu pensamiento solamente porque yo creo que esta no va a venir a ser feliz o porque simplemente yo no quiero, ¿verdad? O sea, no podemos pensar o decidir eso. Y menos cuando el lugar en el que ellos van a venir a dar antes ha sido formado y armado por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso solo quería como comentarlo. Y sobre todo porque esta frase que un pastor mencionó, me impactó mucho y él dice, tal cual amó a Jesucristo, tal cual Dios te amó a Jesucristo, tal cual te amó a ti. Entonces, imagínense que si Dios amó de tal manera a su Hijo, ¿cómo no nos ama a nosotros? O sea, es más, no es que me vaya a atrever a decir que nos ama más a nosotros porque yo sé que eso no es así, pero imagínense que Él decidió sacrificar a su Hijo antes que sacrificarnos a nosotros. Entonces, ay, el amor de Dios es totalmente grande, ¿verdad? Entonces, esto me voy a pasar a la siguiente. Recordar la sanidad, ¿verdad? Como les decía, es importante que vivamos en constante proceso de sanidad, que constantemente nos estemos revisando, viendo que el Señor quiere que nosotros sanemos. Bueno, ya salí de esta falta de perdón, ahora sí ya puedo ver a la persona al menos de una vez de frente y ya lo liberé, ya lo dejé ir. Esto me dolía, ya ahora ya no me duele, gracias Señor, y siempre estar agradecidos, ¿verdad? Eso es importante. Siempre estar agradecidos por esa sanidad que Él va dando, siempre sin olvidar que estamos en ese proceso constantemente, ¿verdad? Entonces, la siguiente cosa es ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Cuáles son mis prioridades como persona? En esto recordemos que siempre Dios es primero y todo lo demás viene después. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por añadidura. Esto es como básico, ¿verdad? Importante ordenar mis prioridades. Y yo lo puse en este nivel porque a veces sí, definitivamente si no hay sanidad y si yo no tengo una identidad de hijo de Dios, este proceso no llega. Si yo no puedo reconocer que soy un hijo de Dios y que debo sanar, muy difícilmente yo voy a poder poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entonces sí tengo que trabajar esas dos cosas primero. El número 4, la humildad. Es importante que constantemente estemos trabajando en la humildad. En Proverbios 22:4 nos habla sobre una recompensa a los hijos de Dios por la humildad. Entonces, creo que la tengo aquí porque estaba cerca de lo que acabo de leer. Así se las leo de una vez. Dice, humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida.
A mí me encantó porque él no está hablando, como les decía, solamente de las cosas materiales, sino que también está hablando de las cosas que nosotros en general necesitamos, ¿verdad? Porque en general necesitamos también ser reconocidos, también necesitamos ser honrados, porque es parte también de nuestra naturaleza y eso Dios lo sabe. Eso Él sabe que nosotros necesitamos ser reconocidos. El punto número 5, que no nos olvidemos, ¿verdad? De aprender, de conocer, sobre todo las palabras del Señor, ¿verdad? Para que no nos perdamos por la falta de conocimiento. Si usted hay algo que le llama la atención y que le interesa saber, edúquese o aprenda sobre eso, ¿verdad? Como les repito, no es que nos volvamos una biblioteca andando, pero sí hay cosas que necesitamos conocer. Ahorita la tecnología, necesitamos educarnos sobre la tecnología y saber qué cosas son buenas o no. Me impactó mucho esta semana, tuve como que recibir papás en el colegio, ¿verdad? Y es interesante saber cómo los niños les juegan la vuelta a sus papás. Y a veces no es porque los niños quieran, sino que realmente es porque los papás no se atreven ni siquiera a conocer lo que sus hijos están usando. Entonces, una mamá me dijo, sí, es que yo lo dejo usar solito la computadora porque pues él sabe lo que tiene que hacer, que está bien y que está mal, pero no le pone supervisión, no está ahí con él y entonces obviamente el niño pues se va a ir por todas las ramas andantes que hay, ¿verdad? Entonces el niño va a obtener, y eso es lo gracioso, el que se está educando y no de la manera correcta es el niño, ¿verdad? Entonces, en cambio, ella se está quedando atrás y por eso es que después surgen cosas como de, él sabe más que el papá. No es que sepa más del papá, es que el papá de repente, porque yo sé que no es en todos los casos, pero de repente al papá le interesó muy poco en informarse sobre eso que estaba haciendo su hijo, ¿verdad? Entonces, volver a ese punto, conocer, aprender y guardar sobre todo la palabra del Señor, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Nosotros también, si conocemos del Señor y no nos apartamos, vamos a encontrar el camino correcto, ¿verdad? Y yo para cerrar, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan leer en casa, porque hay algunas cositas ahí que se quedaron como en el aire, pero cuidar, ¿verdad? Con quién me junto, con quién me reúno, qué hablo, qué no hablo, qué escucho, qué no escucho, porque a veces no solo es la televisión ni la música, sino que también es con las personas con las que converso. El Salmo 1 dice que el árbol que está en tierra firme y junto a aguas de aguas vivas, ¿verdad? Permanecerá. Sin embargo, que no te sientes en mesa de escarnecedores, dice la Reina Valera, aunque hay otras versiones que son más ligeras, pero él dice que no te sientes en mesa de escarnecedores, esta gente que a veces uno se sienta y comienza a hablar y siempre tiene algo que hablar mal de alguien más o de alguna situación y no hay nunca una palabra positiva, una palabra de bendición para alguien más. Entonces, tener mucho cuidado con eso, que son cosas que se quedaron en el aire, pero no porque estén en el aire, sino porque son pequeñas cosas que uno tiene que ponerle atención, ¿verdad? No sentarme en la mesa de gente que no habla correctamente, que no habla de Dios, cuidar a dónde voy, dice que también hay que cuidar nuestros caminos. Recordemos que caminos no solamente es mi trabajo, sino que también es mi trabajo, mi casa, mi relación con mis papás, mi relación con mis hijos, mi relación con mis hermanos, mi relación en el caso de si los que estudian y no estudian los que estudian. O sea, hay muchas formas en las que nosotros llegamos a vivir, ¿verdad? Porque pues todo el camino, también dentro de las cosas que he tenido que aprender para ser maestra, me gustó mucho saber, por ejemplo, que la carretera interamericana es una carretera que traza desde la punta si no estoy mal, es de Sudamérica, si no estoy mal es entre Argentina, que ya no puede pasar la carretera, pero sale de Argentina y cruza por todo Centroamérica, pasa a Guatemala, llega a México,
llega a Estados Unidos, pero es una sola carretera teóricamente sin desvíos, ¿verdad? Sin topes o barreras, que la única barrera pues es la que está al sur del continente, porque pues resulta que ni siquiera es una barrera simple, ¿verdad? Sino que es la propia naturaleza la que la limita por la cantidad de serpientes y de animales silvestres que hay en el área y que afectan al ser humano, no son de beneficio, ¿verdad? Entonces, el punto es que esa es la única barrera que hay, pero de ahí esa carretera llega y traza todos los países a nivel americano y llega, como les digo, hasta Norteamérica. Entonces, eso es bien importante porque yo no conocía que esto existía y yo para llegar a la carretera interamericana, si vengo de aquí de mi casa, tengo una ruta, si vengo de la casa donde vivía antes, hay otra ruta, si vengo de la casa de mi pastora de Larisa, hay otra ruta, si vengo de allá por Chinautla, El Milagro, y esas áreas de por allá, hay otra ruta, o sea, todas tienen diferentes salidas para llevarme a un solo camino, pero todos son caminos. Entonces yo lo único que tengo que cuidar es cuidar esas rutas que tomo para llegar al único camino que es Jesús, ¿verdad? Porque si yo me desvío en una de esas, llego a terminar allá al Amazonas con aquellos que no nos quieren a los seres humanos. Entonces, esto era para cerrar. Salmo número 1, si pueden de verdad, este salmo me ha impactado muchísimo toda la vida desde que yo tengo memoria y quizá ahora lo entiendo por qué. Desde que vine al Señor, el Señor me tocó con ese salmo y ahorita, pues solo para darles un dato importante, hay un árbol que se menciona mucho en el libro y cuando de repente alabamos y cantamos, lo mencionamos y decimos el árbol del Líbano, soy como un árbol del Líbano. Y dice que el árbol del Líbano es un árbol que crece fuerte, que puede llegar a ser esplendoroso, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante y espero que mis platanitos lleguen a ser, o mis bananos lleguen a crecer así, ahora ya con un poquito más de atención, ¿verdad? Entonces, esta era la palabra del Señor para nosotros, que el Señor me permitió compartirles y pues espero que sea de bendición para ustedes. Padre amado, gracias por esta palabra que traes a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú, lo que está torcido lo enderezas y lo que aparentemente no tiene vida, vuelve a tener vida con tu Espíritu Santo. Trae a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, todo aquello que tengamos que dejar ir. Todo aquello que esté impidiendo, Señor, que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas como tú las tienes planificadas para nosotros. Que tenemos que renunciar, que tenemos que dejar atrás, inclusive en nuestros pensamientos, Señor, en nuestras palabras. Corrígenos cuando estemos hablando mal, Señor, porque sabemos que nosotros bloqueamos con nuestra misma palabra. Pero tú eres un Padre de amor, un Padre de misericordia, que te apiadas hasta de nuestra forma de ser, Señor. Tú nos creaste, tú nos viste y nos pusiste tu favor y tu bendición desde que estábamos en tu pensamiento, Señor. Te pido que sigamos siendo nosotros bendición para las personas y que nuestro testimonio hable, Señor, más que nuestras palabras. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén y amén.